poco para que vean el procedimiento que vamos a seguir para la demostración, ¿no? El acceso a servicios web. QGIS admite la carga de servicios web compatibles con la OGC, que es la institución que agrupa estos formatos de tipo, ¿no? Tipo servicios que son WMS, que es Webmaster Service, Web, el Web Cover Service y el Web Feature Service. Estos son estándares o formatos estándares que nos van a permitir sobre todo la comunicación de datos de forma más segura, buscando que esta información sea compatible y sea interoperativa, ¿no? Que haya la interoperatividad que nos permita comunicarnos y sobre todo también compartir datos o información que siga ciertos protocolos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces en este caso vamos a demostrarlo. Acá están más o menos los pasos. Primero identificar el tipo de fuente, en este caso WFS, ¿no? Vamos a de nombrar una conexión. Nos conectamos y incorporamos ¿no? el URL que indica el acceso a ese tipo de datos. Aceptamos y después lo vamos a poder desplegar en nuestro vista de mapa, ¿no? Solo vamos a ver en una demostración en este momento. Lo importante era que en esta parte era conocer un poco la facilidad que tenemos para poder explorar nuestros datos y poder acceder a cierta información y usar las ventajas que tiene el QGIS para la exploración y visualización de datos, ¿no? Y para adicionar a nuestras capas. Entonces vamos ahora al QGIS para empezar a, a demostrar un poco las facilidades que tenemos. Bueno, acá ya incorporé a unos datos proporcionados, ¿no? Como la fuente que les dije, el AirData, ahí a raster y vector. En este caso estoy empezando con el vectorial, pero lo que quiero es que conozcamos un poco al administrador de fuente de datos, ¿no? Lo pueden, como ven acá, tiene su grupo para acceder rápidamente, sin un clic o sino con combinación de teclas, ¿no? El AS. Entonces aquí tenemos, este es el administrador de fuente de datos que nos va a permitir, ¿no? En este caso comienza por el navegador, que sería, ¿no? Donde está toda nuestra información. Todo es como si tuviera nuestro explorador, ¿no? Incorporado, adicionado con la fuente de datos que quisiéramos incorporar, ¿no? Podemos trabajar en estas últimas versiones. Se incorpora una carpeta inicio que viene a ser nuestro usuario dentro de la máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una carpeta data que es lo que he descargado del Natural Air. Entonces, posiblemente quizás tengamos información o otras carpetas donde tenemos datos más específicos, un volumen grande de datos, y a veces no sé si se les ha pasado, pero algunas veces no sabemos dónde lo tenemos ubicado. Entonces podemos trabajar con lo que tenemos acá como favoritos. Simplemente si lo vamos a usar con mayor cantidad de veces, podemos, ¿no?, añadir como favorito, ¿no? Entonces acá lo ya tenemos como favorito, cosa que y directamente podemos entrar aquí, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar bastante en identificar nuestras datas, ¿no? También acá está un tema de inicio del proyecto, que lo que hace es guardar el proyecto en sí, nuestro proyecto que lo hemos denominado con nombre. También nos va a permitir, ¿no? Entonces, como dije, con favoritos ya nos evita estar entrando de nuevamente a todos nuestros datos, a todas nuestras carpetas, que no necesariamente tienen datos espaciales, sino esta carpeta en especial, ¿no? Entonces acá tenemos también, siguiendo explorando, la manera como podemos adicionar, ¿no?, datos vectoriales, ¿no? Entonces acá buscando una ruta podemos, ¿no?, ir incorporando datos, ¿no?, trabajando con un tipo ¿no?, de la codificación necesaria para que veamos cómo queremos que aparezcan nuestros datos. Raster, tipo Maya también es un tipo especial de datos muy interesante. Texto delimitado cuando queremos importar o trabajar con datos de tipo texto o tablas y podemos convertirlos después a un formato vectorial.
El GeoPackage es algo que ahora está estandarizándose para QGIS, para hacer como el formato predeterminado. Muy interesante porque trabaja mucho o sea, es como tener una base de datos en sí, agrupa tanto datos vectoriales como datos raster, es muy interesante. Para para un curso básico no vamos a profundizar mucho en este tema, pero sí es muy interesante para investigar. El Spatialite como base de datos, el PostgreSQL también, PostgreSQL, entonces base de datos, capas virtuales también que se pueden crear cuando no queremos guardarlo, ¿no? Sino que tenerlo por un momento, capas virtuales. Los WMS y los WFC, los WCS también. Vamos a un poco demostrar cómo podemos tener la facilidad de poder incorporar nuevos datos a esto, ¿no? Entonces, muy bien, a conocer cómo poder incorporar directamente algunos tipos de datos. Estamos acá en el navegador, por ejemplo, y si bien esto viene a ser similarmente que si estuviéramos aquí, vamos a trabajar un poco también en nuestro navegador, que también nos permite, ¿no? Y incorporar datos. Por ejemplo, si queremos incorporar esta capa de shapefile, simplemente lo podemos arrastrar, ¿no? Y ya tenemos la capa, ¿no? Esa es una manera. La otra manera también sería ¿no? El capa del proyecto, ¿no? Lo interesante de esto, y quizás es mejor verlo desde aquí, es que antes de incorporar cualquier tipo de dato podemos ver sus propiedades, lo que antes se tenía como, ¿no? En propiedades de la capa podemos ver información como su parte de su metadata, ¿no? Y tener lo que se llama una vista previa, ¿no? Incluso los atributos también, ¿no? Tabla de atributos. Esto se tenía antes, como decía, en las versiones previas de QGIS, en, en una aplicación independiente o paralela, ¿no? Al QGIS. Entonces ahora se lo tiene integrado, nos da la facilidad de poder manejar, ¿no? Todo de una manera mucho más integrada al sistema o al software, ¿no? Entonces ya vimos a ¿no? Cómo tener esta información adicionada. Acá tenemos, por ejemplo, un raster. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que la simbología, ¿no? de un vector, ¿no? Es así similar a esto, y en un raster tiene esta simbología, ¿no? Entonces acá lo jalamos y tenemos un raster, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora ya más o menos sabemos cómo incorporar, ¿no? Tantos datos vectoriales como datos raster. Ahora vamos a aprender un poco cómo incorporar un dato de tipo WFS, ¿no? ¿Se acuerda? Vamos a entrar a, a este enlace y nos vamos a ir a este servicio. Acá tenemos un WMS. Vamos a copiar esto. Vamos a ir aquí. Estamos en WFS, asegúrense bien. Si hacemos clic derecho, hacemos conexión nueva. O también de aquí, ya estamos dentro de esto. Tenemos esto y ponemos nuevo. Entonces acá vamos a poner mi NaN. Por ejemplo, ANP, que es la naturaleza protegidas, que es lo que vamos a... Y el URL, lo que hemos copiado, lo vamos a pegar aquí. Entonces ya tenemos este servicio. Pero, antes que me olvide, como estamos en WFC, debemos tener este de aquí. Este de aquí es lo que vamos a trabajar, pues hay que tener cuidado. Pegar, y es WFC server, ¿no? Entonces estamos trabajando en WFC FS. Entonces aquí solamente podemos aceptar y nos conectamos.
está funcionando ahorita el servidor. Al parecer hay un problema. Vamos a hacer la prueba con el WMS, a ver si es que nos permite trabajar con esto. Vamos a poner ANP y buscamos el, vamos a copiar el otro enlace, este enlace, el WMS, que es Webmaster Server, y aceptamos y nos vamos a conectar. Aquí sí nos ha podido, no, vamos a bajar, por ejemplo, a esto que va a integrar a todos estos. Vamos a ver podemos escoger con JPG o PNG, ¿no? Vamos a ponerle PNG y vamos aquí a añadir, a ver, vamos a añadir área de conservación, sí, añadir y cerramos. ¿Mm? Acá pueden ver, terminan y las áreas de conservación. Acá está todo lo que, ¿no? Lo que podemos ver. Hacemos un zoom. Vamos aquí, lo he hecho 2 veces, vamos a eliminar esta parte. Quitamos un poco esto para verlo. Ujú. Pues como pueden ver, esto va a depender del volumen de datos. Pero como pueden ver ya tenemos, ¿no?, la información de las áreas de conservación, bofedales, reservas territoriales indígenas, toda esta leyenda que está aquí, que está en nuestro navegador, nos va a permitir, ¿no?, mostrar, ¿no?, esta información, ¿no? Lo tenemos con una capa más, que es una capa tipo raster, porque lo que está haciendo es conectarse a un servidor que tiene, ¿no?, el MINAN, bajo el protocolo, ¿no?, el estándar WMS, que nos va a permitir acceder a su información sin necesidad de estar teniéndolo como un archivo físico, ¿no?, sino estamos conectándonos al servicio que ellos están brindando como un servicio web. Entonces esta es otra manera, no solamente es una manera muy interesante de poder compartir y mostrar información, ¿no?, entre sobre todo instituciones, o hacia una manera para estandarizar un poco la, los datos que se comparten, ¿no? Bueno, esto era todo lo que les quería mostrar en esta primera parte ya empezando este segundo módulo, ¿no?, donde vamos a trabajar un poco las funcionalidades del QGIS, las funcionalidades básicas,